Gracias por visitar nuestro canal. Quien les habla, su hermano Félix Flores desde Caracas, Venezuela. Y hoy tenemos un contenido. Vamos a estar hablando de una nueva traducción de la Biblia. Se trata nada más y nada menos que de la traducción contemporánea de la Biblia, TCB, dirigida por nuestro hermano Yatensi Bonilla. Ellos tuvieron anécdotas y experiencias que vamos a estar viendo cuando iban por Hechos capítulo 2 en la traducción. Entraron unas palomas y esta versión es prometedora. Trae algunos pasajes sin perder el sentido del griego, muy diferentes a la mayoría de las traducciones. Así que a los estudiosos, a los académicos, es bien interesante porque no nos mandaron a leer la Biblia, sino a estudiarla. Y también vamos a ver lo que dijeron Cipriano Valera y Casiodoro de Reina, lo que dejaron escrito de su obra, de su traducción. Muy interesante conocer esto porque algunos se apegan a una sola traducción de la Biblia y rechazan las demás traducciones, pero vea lo que ellos mismos dijeron. Así que quédese con nosotros porque comenzamos ya. El doctor Yatensi nos hablaba una cosa que me pareció muy interesante y vamos a ponerla en práctica, que es, vamos a hacer después algunos momentos o registrar unas anécdotas de todo ese proceso de traducción. Nos divertimos, lloramos, nos desesperamos, fuimos consolados por el Espíritu. Una vez fue una cosa tan espiritual que hasta las palomas entraron en la oficina donde estábamos traduciendo, literalmente. Cuando estábamos traduciendo Hechos, entraron unas palomas volando por la oficina. Y el capítulo 2, creo. Hay muchas anécdotas de toda esa experiencia que queremos compartir con cada uno de ustedes. El proyecto Evangelio con G es una iniciativa que tiene como meta principal elaborar una traducción contemporánea de la Biblia que se distribuya de manera digital y gratuita alrededor del mundo. El autor principal de esta traducción es el doctor Yatensi Bonilla, un distinguido biblista que ha dedicado su vida al estudio de los idiomas bíblicos como el hebreo, el griego, el arameo e incluso el latín. El sueño del doctor Bonilla ha sido por muchos años trabajar una traducción que utilice palabras contemporáneas para expresar el primer sentido del texto. La obra trae algunos textos traducidos de manera única en cuanto a otras versiones bíblicas conocidas, analizados desde las fuentes originales por un grupo reconocido dirigido por el hermano Yatensi. Esta despertará el interés de los académicos, estudiosos de los textos bíblicos, además de contar con un sentido claro del texto que busca la mayor comprensión en este tiempo presente y en el futuro, notando que no pretende quitar el sentido original de inspiración, sino conservarlo a pesar de las limitaciones existentes. Entiendo que para gran número de hermanos es inaceptable otras traducciones. Algunos tienen sus preferencias y una de las más populares y polémicas en este sentido es la hermosa traducción Reina Valera. Tanto así que algunos hermanos alegan que esa es la reina de las reinas, desacreditando a las demás. Pero lamentablemente están ignorando el trasfondo histórico de esta obra, la cual ha usado y honrado el Señor. Y aunque esto sea así, lo más recomendado a los estudiantes es consultar, conocer y estudiar la mayor cantidad de versiones que les sea posible. De esa manera podremos seguir ampliando nuestra comprensión del sentido original. Y no debemos caer en el error de pensar que las traducciones carecen de errores. Aquí entra en juego la crítica textual y el estudio exhaustivo de papiros o pergaminos existentes. Por ejemplo, tenemos la Sociedad Bíblica Iberoamericana explicando las variantes textuales y los errores cometidos en los procesos de traducción, donde entra la Reina Valera con más de 3.000 errores. También contamos con lo que nos dejaron escrito Cipriano Valera y Casiodoro de Reina en cuanto a su obra de traducción Reina Valera, alegando que no es una versión canonizada que carezca de errores.
si ellos mismos lo dejaron documentado, ¿cómo aún hermanos defienden a capa y espada estas verdades que están ante sus ojos y ante tan grande avance tecnológico como herramientas para escudriñar y confirmar tal información, cayendo en el extremismo hasta de prohibir lecturas o exposiciones si no se usa la Reina Valera 60 y acusar en el peor de los casos a todas las demás versiones como satánica o no confiable, no queriendo entender que ninguna traducción actual es la original, que por cierto ya no existe, sino un trabajo de tomar las copias de las copias de las copias de las copias, ¿verdad?, de los papiros y de los pergaminos, y plasmarlas en un idioma sin perder el sentido en el texto. Y vamos a ver lo que dijeron Cipriano, Valera y Casiodoro de Reina. Así que quédese aquí. Esto que hemos dicho es lo más importante de lo que hasta el presente nos pareció que debíamos dar razón de nuestra versión a la Iglesia del Señor, por cuyo bien y consuelo hemos trabajado. En lo que a nosotros toca, aunque el haber tomado una empresa tan grande con fuerzas tan pequeñas, en parte pudiera ser considerado como una temeridad, mayormente por los que no lo consideran todo, o por los que nada o poco saben agradecer aún de aquello que se sirven, o por los que, siendo más doctos, ningún provecho ni contentamiento esperan para sí de nuestros trabajos. Con todo eso, tiene remedio lo que esta, nuestra temeridad, podrá haber errado, primeramente, en que habiendo hecho con toda fidelidad todo cuanto hemos podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. Quien lo pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará, antes le ayudará aún con las faltas y errores que tuviere. En segundo término, en que tampoco tendemos poner regla a la Iglesia, para que ésta necesariamente tenga que graduar y canonizar por infalible nuestra versión. Solamente pretendemos ayudar con lo que podamos corto o largo, hasta que Dios otorgue más adelante provisión a su Iglesia. En tercer lugar, en que para quien quisiere corregir con amor por la gracia de Dios no somos del número de los que, con razón o sin ella, presumen tanto de sí, que consideran totalmente acabado lo que una vez ha salido de sus manos, que nada se pueda añadir o quitar. Confesamos que pudieran haber muchos otros en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa, mas Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otras cosas, a su parecer, más importantes, y tampoco tenemos por qué entremeternos en este juicio, pues ellos verán qué cuenta darán en el juicio de Dios del buen o mal empleo de sus dones. En cuanto a nosotros es cierto, y de ello nos dará fiel testimonio el Señor algún día, que visto que ninguno de estos doctísimos que lo hubieran podido hacer mejor, ha osado encargarse de una obra tan necesaria para el avance del reino y gloria del Señor. El dolor de la falta que la Iglesia padecía en esta parte, nos dio el ánimo que nunca nos hubiera podido dar la sola consideración de nuestras fuerzas, así para comenzarla, como para hacerla llegar a este punto, y ninguna duda tenemos de que nuestro trabajo no haya sido agradable a Dios por la continua asistencia de su favor, mediante el cual hemos podido llevar una carga tan pesada, tan estorbada de Satanás, tan poco ayudada de hermanos, y por tantos días. La obra nos ha durado entre las manos enteros 12 años, sacado el tiempo que nos ha llevado, o enfermedades, o viajes, u otras ocupaciones necesarias en nuestro destierro y pobreza, podemos afirmar que han sido bien los 9, que no hemos soltado la pluma de la mano, ni aflojado el estudio en cuanto las fuerzas tanto del cuerpo como del alma nos han alcanzado. Parte de tan larga tardanza ha sido la falta de nuestra erudición para tan grande obra, lo cual ha sido necesario compensar con casi el doble de trabajo. Parte también ha sido la estima que Dios nos ha dado de la misma obra y el celo de tratarla con toda limpieza, obligación esta que ningún erudito esfuerzo podrá jamás satisfacer. La erudición y conocimiento de las lenguas, aunque no han sido ni son las que quisiéramos, han sido no obstante suficiente para entender los pareceres de los que más entienden, y compararlos entre sí, para poder escoger lo más conveniente conforme al significado y al conocimiento que Dios nos ha dado de su palabra. Nos hemos ayudado de las opiniones y doctrina tanto de vivos como de muertos, que en la obra han podido dar alguna ayuda,
consultando todas las versiones que hasta ahora hay, y muchas veces los comentarios. Tampoco nos han faltado las experiencias y la práctica de muchas de las cosas que trata y hace principal énfasis la Divina Escritura, que, de hecho, es la mayor y más sustancial ayuda, no faltando las otras para su verdadero entendimiento. Les quiero compartir un gran sueño de hace años, y es una nueva traducción de las Escrituras, empezando con el Nuevo Testamento, que se llama la traducción contemporánea de las Escrituras o de la Biblia. Traducir desde el griego, del hebreo arameo, rescatando el primer sentido del pensamiento de Dios en los hagiógrafos, en los escritores, y ponerlo en un español, en un castellano moderno, contemporáneo, que representa nuestra forma de pensar. Porque acuérdense que una lengua es la expresión mental de una cultura. Y es precisamente que ese primer sentido revelacional que está en la tradición escrita se traduzca a una lengua, al castellano, tratando de usar palabras modernas, palabras nuevas que nos contextualice en la problemática del hombre moderno de hoy. Esto se pone bueno. Vamos a comparar un versículo de la Reina Valera versus la TCB. Primera de Corintios 14, 34 al 35 en la Reina Valera nos dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjense lo que nos dice este versículo muy polémico, muy controversial, que las mujeres callen en la congregación, no les es permitido hablar. Pero vamos a ver entonces cómo nos traduce esta TCB, esta traducción contemporánea de la Biblia, y vean el sentido desde el griego, cómo lo vertieron. Traducción contemporánea de la Biblia, Primera de Corintios 14, el 34 al 35. Las mujeres de Corinto deben aprender a guardar silencio durante las reuniones, porque no les está permitido que solo ellas hablen todo el tiempo y no den la oportunidad que los demás también puedan hablar. Deben ayudar a fundamentar el orden en la iglesia según la ley. Verso 35. Y si desean aprender más, aprovechen el tiempo familiar cuando estén con sus esposos para preguntarles lo que necesiten, porque se vuelve un desorden si solos ellas hablan en las iglesias. Vean que es totalmente un sentido diferente. Analícelo, pare el video, compárelo. Y bueno, aquellos que dicen que la mujer calle en las congregaciones, aquí tienen una nueva traducción de Yatensi Bonilla, un hombre reconocido, un grupo de hermanos, porque no solamente es él, reconocidos del seminario en Ecuador, Semisud, biblistas que están haciendo esta traducción desde las fuentes originales y que debe ser revisada, bien interesante para aquellos críticos, para aquellos estudiosos, para aquellos académicos, para aquellos hermanos que no les gusta el estudio, que son pastores, pero no cumplen el requisito de apto para enseñar. Siempre ponen a alguien a predicar. Y dice que uno de los requisitos más importantes, que en Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, en los requisitos del obispo, es que sea apto para enseñar. Pero casi nunca se ve. Hay algunas congregaciones. Una vez me decía un hermano: el pastor, yo nunca lo he visto predicar, ya tengo un año aquí congregándome, siempre invita a alguien. No es apto para enseñar. Y no solamente el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, todos deben tener un estudio y una comprensión de las escrituras por el llamado al ministerio para desempeñar y dar el alimento al pueblo. Así que mire
esta traducción. Las mujeres de Corintio, está haciendo nada más allí un llamado a esa congregación en ese tiempo. Deben aprender a guardar silencio durante las reuniones, porque no les está permitido que solo ellas hablen todo el tiempo y no den la oportunidad de que los demás también puedan hablar. O sea que ellas sí estaban hablando, aquí está diciendo otra cosa totalmente diferente. Deben ayudar a fundamentar el orden en la iglesia según la ley. Y si desean aprender más, aprovechen el tiempo familiar cuando estén con sus esposos para preguntarles lo que necesiten, porque se vuelve un desorden si solo ellas hablan en las iglesias. O sea que este trasfondo histórico y cultural era lo que estaba ocurriendo allí en Corinto, según esta versión que ha hecho nuestro hermano Yatensi Bonilla. Y bueno, si usted quiere más información, busque Proyecto Evangelio ahí en el internet. Y si quiere preguntarle a estos hermanos, pues, qué papiros usaron, de dónde sacaron, cómo vertieron, cómo tradujeron, allí ellos le podrán responder. Le invitamos a que por favor se suscriba, que comparta estos videos, que haga que el reino de Dios siga expandiéndose a través del conocimiento de lo que Dios nos ha dado a muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo. Cada vez que usted vea un video, hermano, y usted sepa que esa persona está haciendo la obra de Dios, pues una forma de apoyarlo es dándole like y es compartiendo los videos, es suscribiéndose al canal y activando la campanita. Le pedimos sus oraciones para que podamos seguir en nombre de nuestro Señor Jesucristo edificándonos con la palabra de Dios.